Señor presidente, no le creo nada, pero no se enoje, ¿eh? Miren, al día de hoy solo puedo ver el lastre que le sumó al país con sus más de 2 años de gestión a esta Argentina, la Argentina que usted imagina que es un cambalache, un lugar donde reina el desorden y el ruido, por lo menos el que nos tratan de imponer. Y al día de hoy debo reconocer que fui uno de los tantos argentinos ingenuos que creyó en un peronismo diferente cuando estuvo en campaña. Tal vez más moderado, equilibrado. Me equivoqué, nos mintió. Es la realidad. Pero no se enoje. Todos en la vida, una mentirita piadosa, pero lo suyo ya es complicado. Pero no se enoje, señor presidente. No le creo nada. Recordará el día de la Asunción, aquel 10 de diciembre, cuando millones de argentinos se esperanzaban en el cambio, y recordará que el país estaba ansioso por sacarse de encima el lastre de la pobreza, la inseguridad, la falta de rumbo y la incertidumbre. ¿Y qué decir de las promesas de los jubilados, los desocupados y los jóvenes? Sí, me refiero a estos que huyen del país por la puerta de Ezeiza. Y le doy la palabra, si usted quiere, señor presidente. Recuérdenos la promesa al momento de asumir, hace más de 2 años. Yo quiero ser el presidente que escucha, el presidente del diálogo, del acuerdo por construir el país de todos. Y quiero también convocarlos a que si alguna vez sienten que me desvío en el compromiso que hoy asumo, salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo. Les prometo que volveré a la senda sin dudar un solo instante. Una promesa de arranque, señor presidente. Su inocencia y su orgullo o la soberbia realmente no le permiten ver a la gente. Gobiernan de espalda a la gente. Pero no se enoje, señor presidente. Recuerde que millones de argentinos cuestionaron las rutas, las calles de la ciudad, cuando a lo largo de estos 2 años, diferentes globos de ensayo, desde intervención de empresas, encerrarnos a todo, vacunatorios VIP y otras tantas historias que en la República usted llegó a definirnos a los argentinos casi como unos vivos, ¿no? No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. No tenemos más forma de seguir adelante con esto. Es muy doloroso. Hay bailarines que hoy están haciendo albañilería porque no tienen para darle comer a sus hijos. Nos están literalmente cagando de hambre. Yo podría hacerme el distraído. Ahora, esta es la consecuencia, ¿eh? En verdad, yo no me quiero hacer el distraído quedándome en mi casa y dejando que todos circulen cuando el virus sigue contagiando. Mi papá se murió el 27 de mayo. Yo le hice caso a usted, presidente. Le hice caso. Desde el 19 de marzo no lo vi nunca más. A 10 metros lo saludé el día de su cumpleaños, el 17 de mayo. Se me murió el 27. Frío, lo tuve que despedir. Frío. Mientras entraba el preparador físico de su mujer a la Quinta Olivo. Y había otras urgencias mucho más importantes. Había abrazos que debíamos dar y que no pudimos dar y que no vamos a poder dar nunca más en nuestra vida. Ese sería el último abrazo de su padre. Lo único que pretendía, lo único que quería estar con su familia para morir. Y a los idiotas les digo, la Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Se terminó. Pasa el tiempo y los hechos son testarudos, señor presidente. Caprichosamente se van transformando en realidad. Y a más de 2 años de gestión, y sin hablar de los daños económicos y colaterales que le provocó al país, ampliar los cepos, encerrarnos en casa, limitar quién entra y quién sale del país, quién y cuánto vende al mundo en producción. ¿Para qué producir si nos encierran? ¿Para qué producir si le ponen un límite? El punto de equilibrio está simplemente en la militancia. Para poner en contexto mis palabras, le recuerdo, señor presidente, que en Argentina murió mucha gente y hay otros que andan como zombies en la ciudad, esperando un golpe de suerte. Señor presidente, permítame dudar, pero no se enoje. ¿No es un poco ingenuo el hacernos creer que el acuerdo con el Fondo Internacional será en paz o con paz social? Sin reforma laboral, sin devaluación, sin ajuste. ¿Con quién arreglaron ustedes? ¿Cree usted que es viable resolver más del 40% de pobreza, el 54% de inflación sin ajustar? ¿No le parece que está subestimando a la sociedad, señor presidente? ¿Cómo resolverá la pérdida de empleo formal, las jubilaciones de mínimas de indigencia, la precarización laboral? Señor presidente,
Pasaron más de 2 años de gestión. Y a decir de su propia compañera de fórmula, ¿sabe qué, señor presidente? Usted resulta bastante, pero bastante ingenuo, ¿sí? Yo hablo de responsabilidad institucional. Algunos compañeros y compañeras hablaron de ingenuidad política de nuestro presidente. Viendo el tiempo transcurrido y cómo tratan a este gobierno los que hicieron estas cosas y los medios de comunicación, no puedo dejar de pensar que cuando esos compañeros y compañeras hablaron de ingenuidad... Con la ironía de siempre, Cristina, contundente, algo de razón, alguito de razón tenían. Una puesta en escena como la que tal vez vivimos y vimos, con discursos que verdaderamente están vacíos de contenido. Al menos no se conoce el rumbo. Tracemos una línea. Cuéntenos, señor presidente, en pocas líneas, ¿en qué va a consistir este anuncio? ¿Qué representa el anuncio para Argentina? Quiero anunciarles que el gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Gobernar es un ejercicio de responsabilidad. Sufríamos un problema y ahora tenemos una solución. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente. Yo le pregunto, señor presidente, pasaron más de 2 años. ¿Cómo vamos a hacer con el 54% de inflación que tuvimos, que los años que han venido, lo que se promete hacia adelante, la pérdida de capacidad de compra que tiene el dinero, la locura país? Permítame el derecho a la duda, señor presidente, pero yo no le creo. Y nadie conoce la letra chica. ¿Qué más puede decirnos, señor presidente? Este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. No restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología. Realmente a mí me sorprende, ¿no? Pero recuerde que prometió que no nos condiciona. Y prometió también que Argentina podrá ejercer la soberanía, llevar adelante las políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social. La pregunta es cómo lo hará, porque en definitiva, si ustedes gobiernan de espalda a la gente, se van a movilizar este próximo día martes, tomando en cuenta, tomándole el pelo a la gente, implementando el verdadero plan que han tenido desde el principio, porque nunca quisieron poner en evidencia el plan para que supuestamente no se lo roben, entre comillas, mientras que se han robado el país y ahora pretenden tratar de convencernos que el próximo día martes la justicia tiene que, de alguna manera, resolverse desde el poder de Estado. ¿Sabe qué, señor presidente? Yo no le creo, pero permítame dudar. Permítame, deme el derecho a la duda. No le creo. ¿En qué tiene fe usted, señor presidente? Tengo fe en la Argentina. Yo tengo fe en la Argentina. Sé que somos capaces de levantarnos y salir adelante. Confío en el dinamismo de nuestras empresas, en la fortaleza de nuestra industria, en el compromiso de quienes trabajan, en la valía de nuestras científicas y nuestros científicos, en el talento de nuestros emprendedores, en la enorme capacidad de nuestras pymes y en los sueños de nuestros jóvenes. Los sueños de los jóvenes. Hoy vamos a hablar con jóvenes, señor presidente. Jóvenes que están fuera del país, pero jóvenes que también están dentro del país. Jóvenes que esperan, de alguna manera, una señal. Y cuesta creer en sus palabras. Debería confesarse. Bueno, no soy quien para decirlo, ¿no? Pero en verdad, realmente no hace falta. ¿En qué cree o se confía para sacar el país adelante, señor presidente? Creo en la Argentina. Debemos crecer y debemos honrar nuestras obligaciones al mismo tiempo que hacemos una Argentina más justa, sin condiciones a nuestras políticas de justicia social. Tengo confianza en la Argentina y apelo así al compromiso nacional de todos y de todas. Hay futuro. La historia juzgará quién hizo qué. Los invito a mirar hacia adelante. Es tiempo de unirnos en las soluciones y no dividirnos en los problemas. Confío en la Argentina, confío en los argentinos y las argentinas. Gracias por su atención. Gracias, señor presidente. Pero permítame el derecho a la duda. Suficiente por hoy. Su discurso está bastante vacío de verdad, poco confiable. Habló de la confianza de la Argentina, que uno no sabe quién es para usted la Argentina, o quiénes integran la Argentina. Y en su ingenuidad, reconocida por la propia Cristina, lo han escuchado, al estar representado por usted,
somos todos ingenuos. Somos un país de estúpidos y de ingenuos. Pocos creen, señor presidente, pero gobernar, como dijo usted, es un ejercicio de responsabilidad. Y tomo sus palabras. Reflexionó también que sufriríamos un problema y ahora tenemos una solución. La espero ver. Y los problemas, ¿sabe qué, señor presidente? Están. Y con este acuerdo solo tenemos que reconocer que lo que se frenó en la Argentina fue el default. Lo único que evitó fue que se hundiera el barco. Pero necesitan ordenar el presente si de alguna manera inspiran o aspiran que muchos argentinos queden para ser el futuro de la Argentina. Necesitaríamos, mire, horas de radio para reproducir sus definiciones sobre el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Recordará todas las arengas, las discusiones, lo que dijo uno, del máximo a la máxima, todo. Las culpas, los reproches. Su compañera de fórmula lo que dice permanentemente, que da cátedra de moralidad en el mundo. Ni hablar de la comparsa bullanguera que hizo canciones, stand-up, documentales de Argentina. Hablan de la Argentina arrasada para justificar lo que van a hacer. La van a dejar arrasada. Y para justificar también las intervenciones a los mercados, los controles de precios, la movilidad del dólar, los cepos internos. Una presión impositiva que es imposible, que es inviable a quien aspira irse hoy del país. No puede, 65% si querés comprar moneda para salir al destino que vayas. Ya sea porque tengas que estudiar, trabajar, visitar a un enfermo o tal vez vacacionar. Condiciones extremas. Argentina limita la venta de alimentos al mundo. Producimos para 400 millones y le ponemos cepo, le ponemos límite, puntos de equilibrio, mentiras instaladas desde el poder de Estado. ¿Y sabe qué? De hoy en más no lo voy a escuchar. Mire, señor presidente, siga hablando, prometiendo. Voy a bajar el volumen de la radio cada vez que lo escuche. Porque sabe que me saca de foco, pierdo la energía. ¿Y cómo creerle, por ejemplo, que sacará adelante el país si se llevó más de 2 años a acordar con el Fondo Monetario Internacional? Que ahora se va a caer, dentro de un año van a caer en razón que algo tienen que hacer con respecto a la inflación. O tratar una semana antes de las próximas elecciones en 2023, ver si le arreglan algo a los jubilados. Algo que pudo haber hecho desde el primer mes de asumido. Nos hubiésemos evitado miles de trastornos en la República Argentina. Los economistas no entienden por qué se demoró tanto. Lo hemos hablado con muchos economistas aquí en los estudios. Está todo dado, lo único que hay que hacer es acordar. Pero la arenga política decía que no. ¿Quién le devuelve a los trabajadores el saqueo diario, sistemático del poder de compra del salario? O del dinero cuando de cada 100 pesos que cobra el Estado le lleva 54. Se queda con 54 en el momento que compra un bien o un servicio. Señor presidente, a sus palabras, quiero decirle que no se la lleva al viento. Usted no resiste un solo archivo. Ni antes de ser presidente, ni al momento de asumir, las críticas que le hizo a su compañera de fórmula, que están en sendos programas, en videos, en audio, se han hecho historias, se han escrito páginas de las contradicciones. Y como para trazar una línea hacia adelante, le cuento, señor presidente, que los más radicalizados de su gobierno, lo escuchábamos a Vudú decir que esto no se puede hacer. Se pronunciaron en redes sociales, rechazan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuestionaron su relato. Y por si no lo tenía, este próximo lunes a las 6 de la tarde, la Izquierda Unida va a hacer una reunión en Parque Lezama para organizar una multitudinaria movilización contra el acuerdo. ¿Qué le parece que podrá ajustar las cuentas país sin una reforma laboral? Sin devaluación, sin ajuste. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Este acuerdo será viable? Y a los más radicalizados de su gobierno le va a tener que demostrar con hechos cómo va a enfrentar el 40% de pobreza, el 54% de inflación, la pérdida de empleo, las jubilaciones mínimas, la precarización laboral, de inversiones hablamos. ¿Usted se esperanza, señor presidente, en que el proyecto agroindustrial que envían al Congreso a partir de la semana que viene y que va a ser parte de los títulos, y a quienes trabajamos en comunicación agropecuaria nos van a llenar los casilleros de partes de prensa, de operadores políticos, económicos y todo, que tratan de decirnos que existe la posibilidad de crear 700.000 puestos de trabajo? ¿Quién va a contratar a alguien en forma sistemática? Señor presidente, una última, pero no se enoje. Como tuvo la osadía de apoyar la marcha del próximo martes, sí, no se haga el ingenuo. Más allá de que la Cristina dijo, ingenuo, un poquitito, sí. Miles de planeros, militantes de la pobreza, van a ocupar las calles de la inseguridad,
la que no pueden salir los chicos por la tarde, ni nadie puede moverse en las calles, esa calle la van a poblar de miles de planeros, militantes de la pobreza para ir contra la Corte o los jueces de la Corte. ¿Qué seguridad institucional le prometió al mundo financiero, señor presidente? Los argentinos sabemos que la justicia es uno de los 3 poderes de la República. Y atacarlo es atacar la democracia. Pero bueno, todo indicaría que poco importa, ¿no? Cuando el plan o el rumbo país no es el acordado con el fondo o el que esperábamos los argentinos que vivimos en la República Argentina, o el que nunca presentaron a los argentinos de bien, sino aquel que está bien, pero bien oculto. Señor presidente, no es joda, escuche. Siguen fogoneando la división y el totalitarismo. ¿Cómo creen que le interesa a la República lo que ustedes plantean? Pero ¿cómo creer en la seguridad, la justicia, si su propio Ministerio de Justicia, usted mismo apoyó esta marcha que busca meter presión a uno de los 3 poderes del Estado? Lo está sosteniendo con la fuerza de otro poder, como es el Ejecutivo. Claro, muchos argentinos están de vacaciones y como siempre entre traje de baño y muestras teatrales de política, la política juega su mejor papel, su mejor rol, pero en el escenario de la vida, la que después nos deja llena de tickets a pagar. Pero respecto a la marcha contra la justicia, que está programada para el martes, que se han escrito editoriales políticas, se pronunciaron constitucionalistas, incluso el Club Político Argentino, el grupo de intelectuales que cuestiona la calidad institucional del país, advirtió en un comunicado el viernes: nadie puede permanecer indiferente cuando se atacan a las instituciones de la República. Y por más que muchos estén ciegos, sordos y mudos emocionalmente, quiero que sepa que estoy despierto y no le creo nada. ¿Qué decir de la sordera institucional y el desamor a la patria que mantuvieron en vilo a la economía nacional por esta decisión incomprensible de postergar más de 2 años este pequeño golpe de timón? Porque no solucionó nada, no hay ningún plan, señor presidente. Es mentira. Usted no solo puso en riesgo la estabilidad de la barca, que le toca dirigir, sino la vida de millones de argentinos que están gritando en silencio encima de esa barca. Ajuste el rumbo, regule sus órdenes, señor presidente. Usted conduce el país. Nos vamos a estrellar contra la punta del iceberg. Le recuerdo, señor presidente, que usted evocó a millones de argentinos que sería el presidente que escucha, el que dialoga. Y si no cumple su palabra y su compromiso asumido, va a hundir el barco de papel que transporta millones de vidas. Millones de vidas que se esperanzan en un puerto seguro. Y es cierto que volvió la marcha peronista. Que aclaro, me resulta simpática. La comparsa de jóvenes ricos movilizados con teléfonos de alta gama, una puesta en escena digna de la mejor película que se puede rodar en el mundo del cine. Señor presidente, espero sepa entender que no le creo nada, pero no se enoje, ¿eh? Yo, mire, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a seguir con mi vida, la de mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis conocidos. Sí, con todo lo que estamos de este lado de la grieta. Los que seguimos creyendo en los valores, la educación y la justicia. ¿Y saben qué? Hoy más que nunca confirmo que en la República Argentina es necesaria la grieta, porque no podemos ser todo lo mismo. No podemos ser esta Argentina cambalache, donde nos mezclan a todo. No, quedémonos de este lado de la grieta, de un lado de la grieta, y vayamos ganando espacio, como cuando le van ganando espacio al cauce de un río, ir metiéndole cosas sólidas a esa grieta que se abrió entre medio. Y cuando alguien nos hace promesa que no cumple, ¿sabe qué, señor presidente? Dejamos de creerle. Y es normal. ¿Quiere que le cuente la historia del pastorcito mentiroso? ¿Viene el lobo? No, hasta ahora, mire. Pero capaz la escuchó. A usted que le gusta tomar la letra de las canciones para hacer historias, incluso para hablarle al país. Pero es la historia del pastorcito mentiroso la suya, mire. Trazo una línea y vamos a hablar de una historia. Y esta historia tiene que ver... Es muy breve, muy breve, pero tan breve y tan contundente, tiene casi... Es como un eslabón más de esta cadena de comentarios y de palabras. Era una noche fría y un multimillonario encontró fuera de un bar a un anciano pobre. Cuando sale le pregunta: ¿no siente frío afuera? Mire, ni siquiera lleva un abrigo. El anciano pobre le respondió: no tengo frío. ¿Sabe por qué? Estoy acostumbrado. El multimillonario, tratando de justificar
le dijo, espéreme, voy a ir a casa y le voy a traer un abrigo. ¿Lo espero? Sí, sí, espéreme. Voy a casa y le traigo un abrigo. Claro, el pobre se puso feliz y dijo, gracias, mire, aquí lo voy a esperar. El multimillonario llegó a la casa, la propia dinámica, el ritmo, la vida, se ocupó de otra cosa y se olvidó del pobre. A la mañana siguiente se acordó del pobre anciano y salió a buscarlo. Llegó al lugar donde lo esperaría y estaba muerto. Este hombre no soportó el frío y murió. El multimillonario, azorado, no entendía lo que había pasado. Como muchos no entienden lo que pasa. El multimillonario se acercó y vio que en la mano derecha del pobre había un papel. Lo toma y encuentra allí un mensaje del anciano. Este anciano pobre lo abre y dice: cuando no tenía ropa de abrigo, tenía la fuerza mental para combatir el frío. Cuando me prometiste ayuda, me aferré a tu promesa y eso mató mi poder mental. Ambos se dañaron a sí mismos. El que prometió sin cumplir y el que se relajó esperando. La moraleja: no prometas nada si no vas a poder cumplir. Puede que no sea necesario para vos, pero podría serlo para otra persona. Amigos, la vida no es un juego en el que podés prometer cualquier cosa sin saber siquiera si estás en condiciones de afrontarla en el futuro. ¿Será que lo hacen porque nadie los obliga a cumplir nada y no hay compromiso? Parecen perder sentido y valor, quedando en nada, en palabras que se las lleva el viento, en papel mojado. Cuando es consciente uno que la promesa lanzada, que el compromiso es solo un espejismo, lo mejor es no escucharlo. Por eso cada vez que hable, señor presidente, voy a bajar el volumen. No vale la pena seguir escuchando promesas. ¿Y sabe qué? Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Señor presidente, lo siento. Ya es tarde, se nos va el tiempo. Mi asistente, que es el sentido común, me está sugiriendo que sigamos con el programa. Y no esperemos más falsas promesas. Y para musicalizar este segmento, hoy le traje a un amigo suyo. Lo traje a Ignacio Copani, su músico militante, el que le hace el aguante. Sí, ese mismo. El cantautor, el que se vacunó con Pfizer, sin ir a Estados Unidos y gratis. El que salta de un lado a otro de la grieta, según su zapato le aprieta. ¿Es así o no es así?